En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Estamos iniciando un nuevo programa de Diálogo en la Cumbre Televisión, dedicado al bicentenario, a la campaña libertadora, a la ruta libertadora, en esta conmemoración que todo Colombia pues está recordándola precisamente para no perder la memoria sobre este acontecimiento histórico. Nosotros hemos definido pasar por Sogamoso, por Monguí, por Tópaga, Gámeza, Tasco, Corrales, Busbanzá, Floresta, Tobacía, Santa Rosa de Viterbo, el Pantano de Vargas, Venta Quemada y el Puente de Boyacá. Es un programa un tanto extenso, pero que pretende mostrar lo que otros medios de pronto no logran difundir, para que la población en general, no solamente de las provincias de Ricaurte, de Vélez, la provincia comunera, sino el departamento de Boyacá, el país y el mundo, conozca otras impresiones, conozca otras versiones, conozca diversidad de imágenes en un recorrido que de verdad merece hacerlo por todos los colombianos para vivir en directo lo que ocurrió hace 200 años, con una primera independencia, porque alguien ha señalado que acá las comunidades indígenas, los criollos, eran independientes. Llegaron unos invasores, unos colonizadores, y los convencieron a unos, ¿no es cierto?, distribuyéndole de pronto, tomándose las tierras, pero que no fue suficiente su argumentación para que las comunidades de estos territorios, las comunidades autóctonas de acá, se rebelaran contra el invasor español. Pero luego de 200 años hay que reflexionar, hay que repensar si esa lucha valió la pena, como en efecto pudo ocurrir, pero que hoy hay luchas presentes también contra otros imperios y que la libertad aún está por conquistarse. Invitamos a que vean este programa seguramente en unos 2 o 3 o más facetas, más versiones, para que, con la idea de que hay que seguir investigando, de que hay que seguir indagando, consultando, para hacernos nuestra propia versión y la versión de todos sobre estos acontecimientos históricos que ha vivido y vive Colombia. Invitados entonces a los programas de diálogos La Cumbre Televisión.
la historia del Pantano de Vargas. Se desarrolló el 25 de julio de 1819, donde participaron las tropas españolas bajo el mando del coronel José María Barreiro, quien tomó como cuartel la casa de José Antonio Díaz o la casa de las 6 ventanas. Bolívar atravesó el páramo de Pisba, donde tuvo un enfrentamiento con los españoles. Llegó a los corrales de Bonza y tuvo que atravesar en balsas el valle del Pantano. Llegó al cerro de Bolívar y observó que los españoles ya habían clavado la bandera y tomado las mejores posiciones. Bolívar participó con las tropas de Santander, acompañados de la Legión Británica, para subir al cerro. Bolívar observó que sus tropas estaban acabadas y se le vino la caballería. Bolívar dijo después: «Oh Virgen de donde hacen los tiestecitos, se nos vino la caballería y se nos perdió la batalla». Luego el coronel Rondón dice: «¿Cómo se nos ha de perder la victoria si yo ni mis trompas hemos peleado?». Bolívar interviene diciendo: «Ande, coronel Rondón, salve usted la patria porque estamos perdidos». Se trasladaron hasta el Cerro del Cangrejo y tras de él lo siguieron 14 llaneros. Rondón logró reducir las tropas españolas y Barreiro salió en fuga para Santa Fe de Bogotá. Luego Bolívar se trasladó a los corrales de Bonza, reclutando cerca a 1000 hombres, y salió para Tunja, y desde el cerro de San Lázaro observó que Barreiro, que iba por el camino de Samacá, y logró salirse al puente de Boyacá, donde Pedro Pascasio Martínez, de 13 años y medio, logró detener a Barreiro y llevarlo ante el Libertador, siendo así la batalla del puente de Boyacá el 7 de agosto, 12 días después que la batalla del Pantano de Vargas. En honor a ellos victoriosos construyeron el monumento más grande de Sudamérica, por el maestro Rodrigo Arenas Betancourt. Al subir al monumento se encuentran 36 escalones que significan los 36 años que tenía. Ahora en esta ruta libertadora nos encontramos en el Pantano de Vargas, ese Pantano de Vargas donde llegaron los 14 lanceros con Juan José Rondón. No solamente ellos, seguramente, pero dieron una gran batalla que pasó a la historia misma en la independencia de Colombia de los españoles. Y Antonio Becerra nos va a hacer un relato sobre ese acontecimiento muy importante en la celebración de este bicentenario. Sí, luego de superar las dificultades, el Ejército Libertador logró ir despistando a la fuerza de Barreiro, que era una fuerza muy grande. Desde allí aquella casa que han reconstruido por fortuna un poco, que se llama la Casa de las 6 Ventanas, estaba Barreiro dirigiendo las acciones. Los días anteriores habían por acá en un alto que la gente le llama el Alto de la Cruz de Murcia, habían asesinado a 40 patriotas. Aquí hubo un problema porque el territorio tenía tanta agua como cuando arrancó la campaña libertadora en el llano. Había mucha agua y tuvieron que hacer ingeniería rápidamente, balsas. Seguramente no era Pantano de Vargas, sino Pantanos de Vargas. Sí, muchos, sí. Y todo por el sector de la finca de Marengo, etcétera. Entonces, las tropas finalmente lograron atravesar todos estos caños, el sector de la balsa, esto de Tres Esquinas, y pues llegan acá, y aquí es donde va a producirse el enfrentamiento que venían por occidente de las tropas realistas, y las tropas tuvieron varios embates y fueron arrinconados contra estos cerros. Algún cerro allí le llaman el Cangrejo pequeño, y arriba el Cerro Bolívar. Bolívar dirigió desde allí y vio que la cantidad de tropas, de lanceros, de la caballería que venía era muy grande. Entonces ahí la anécdota del anecdotario patriótico, que Bolívar dijo: uy, esto se perdió, Virgencita de donde hacen los tiestos, se le olvidó el pueblo de Tutazá, donde se dio cuenta que habían muchos patriotas, y cerca estaba este hombre de Cumaná, de Venezuela, este venezolano Juan José Rondón. Algunos se confunden diciendo que
era de Soatá, pero no, en Soatá como que fue enterrado Juan José Rondón, pero él venía de Venezuela adentro. Entonces este hombre, con 4 hombres de Tame, con 2 hombres de Labranza Grande, ahí está la documentación, granadinos y con venezolanos, en total 14, enfrentaron a las tropas realistas. Ahí está una placa donde Rondón dice, bueno, mis camaradas, en este momento triunfamos, síganme, y entonces logran a los 14 caballos ponerle sogas y crearon un frente en donde arrastraron con las sogas amarradas en las colas de los caballos a una gran cantidad de integrantes de la caballería de los realistas. Aquí donde está Luis Pacheco, un compañero, un luchador popular social importante que tiene aquí, ahí quedaba una guarapería y él desde niño jugaba con unas pepitas. Por aquí hay muchas cosas para museo, material aún por constituir, y ellos deben tenerlas por acá. Como en Paya hay muchas lanzas de la familia Tabaco que eran de los abuelos, y hay gente que conserva cultura material que es importante. Entonces, la gran lección aquí es que por la cantidad de muertos por una parte, que hubo de una parte y de otra, por gente de la Legión Británica que fue herida acá, entonces aquí fue la más grande batalla que se ha dado en América. Y tiene una significación especial porque en este sitio también derrotaron al cacique Tundama en 1538, el 15 de diciembre. Entonces también se necesitaron como 70 años bisiestos para darle una condigna sanción a los españoles que habían hecho todas esas decapitaciones, todo ese horror a lo largo de 3 siglos y medio prácticamente. Y me encanta que un escritor pues que no es tan de mis afectos, porque bueno, él se atrevió a llamar a Bolívar en una ocasión hasta asesino, cuando lo de Rufino José Cuervo de los 100 años, pero en la recién novela que hizo, Las Memorias de un hijo de puta, que dice esa palabra ya se volvió coloquial, ya hasta dicen, oiga, qué hijo de puta tan inteligente. En la entrevista que dio en la Feria del Libro, me encantó que diga, aquí venían los 14 lanceros, esto es más bello que el Moisés en términos arquitectónicos, escultóricos, y vienen volando, cada una de esas caballos pesa más de 3 toneladas. Es una obra gigante del maestro Arenas Betancourt, que se consagra mejor que Buonarroti con el Moisés, y esas obras de escultura que son íconos mundiales, así como el caballo Palomo de allí, que también es un ícono mundial, el caballo más famoso de la tierra. Entonces estos lanceros, dice, iban por el aire, y pregunta este escritor Fernando Vallejo, ¿ya qué iban esos 14 lanceros? Dice, pues iban a partirles la madre a esos chapetones. Entonces la gente se conmociona, pero es cierto, cuando uno va a pelear tiene que acabar no solo con el que ha hecho la ofensa, sino que tiene que acabar hasta con el recuerdo de la progenitora del que haya osado atreverse, como pasó en el Pienta, que fue tan horroroso. Ahorita el 28 se va a conmemorar lo de Antonia Santa Plata, y el 4 de agosto, importante batalla que hubo a la entrada de Charalá, que son batallas olvidadas. Entonces por aquí hay un poco de cosas que están olvidadas, y nos gusta un proyecto que tiene Ocamonte, Socorro, Cincelada, Charalá, que lo llamaron insurrectos contra el olvido. Aquí hay muchas poblaciones que tienen que reclamar para que este patrimonio tan valioso para los habitantes de esta parte del mundo, y para los derechos humanos y para los derechos de los pueblos, tienen que ser rescatadas en estas coyunturas. Ahora, Antonio, una palabra en este sentido. Si hace 200 años esos patriotas, los llaneros, los santanderianos que llegaron por acá a la campaña con más de 500 hombres, aportó Santander, el departamento de Santander, hoy llamado departamento de Santander. Toda esa digamos, batalla de la llamada independencia, digamos que se justificó, se logró una independencia, o a estas alturas, ¿usted qué piensa al respecto? Sin ninguna duda, es decir, a muchas personas les dicen, no, es que usted es muy peleonero y por eso le pasa lo que le pasa a los venezolanos, que toda la vida se han puesto a pelear contra, ¿no? Y hay mucha gente que tiene esa visión, que no hay que luchar por los derechos de los pueblos, de las comunidades. Es como si usted no luchara por el derecho de su hogar a que ser tratado con dignidad. Entonces toda lucha contra el colonialismo es importante y es necesario darla, ¿sí?
digamos, yo tengo como especialista en derechos humanos la visión de que Ciro, el fundador, el primer emperador de Persia, que hasta en la Biblia hebrea aparece él con unos relatos, los rollos de Ciro, que es el primer documento para acabar con la esclavitud, 5000 años atrás, ha tenido un impulso con la mujer de un presidente de Estados Unidos, Roosevelt, Eleanora Roosevelt, que hicieron en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y después vino el Pacto Internacional, su artículo 11, que muestra que todas las personas merecemos ser tratados con respeto y con dignidad. Ahora pues en alguna medida el actual sacerdote que está al frente de el Estado Vaticano, porque es un Estado, dio un discurso en Cartagena que se llama Demos el primer paso, y esos 6 días que estuvo por aquí, por fortuna, fueron los únicos 6 días en que no asesinaron líderes sociales. Entonces, significa que después de los 200 años, cuando se habla tanto de los héroes, de esos patriotas, hoy cuando la gente opta por luchar contra injusticias de carácter social, como que viene la represión de las autoridades de estos gobiernos. ¿Eso no establece como una contradicción, que solamente hablemos del pasado, pero que el presente está vedado? No, para nada. Digamos, las luchas de los pueblos, las luchas de la gente por el trato social justo, para no poner ahí clichés, pues desde luego que tiene olas de que algunos especialistas en la ciencia política llaman de flujo y de reflujo. El vicepresidente de Bolivia, que es una potencia plebeya hoy día, llaman Álvaro García Linero, en diferentes eventos ha dicho sobre esto. Es decir, esto no avanza linealmente ni avanza con las velocidades que se quisiera. Es decir, que se cumplan siquiera los pactos internacionales de derechos humanos ya es una proeza, porque muchos no quisieran cumplirlos, pero hoy lo que llaman la positivización del derecho es importante que existan esos instrumentos. En aquella época Bolívar tuvo que no solamente armar la pelea en términos militares, sino que tenían que armarlo en términos institucionales, conocer el derecho que había en aquella época. Por eso se pararon en Angostura, después hubo la proclama de Pore, y todo eso se fue constituyendo. El artículo 6 de la proclama de Pore es muy importante. Casanare era media Colombia, lo que llamaban territorios nacionales, pero faltaba que Quito se independizara para poder enfrentarse a la corona institucionalmente. Entonces necesitamos tener gente en la parte jurídica, institucional, y algunos dicen no, filósofos incluso pensaron que no hay que hablar de independencia. No, me gusta Sergio de Zuviría, que en 2010 hizo un paper breve que lo llamó Bicentenario y Segunda Independencia. Necesitamos avanzar para la segunda independencia, porque hoy día los pueblos tienen derechos, la madre tiene derecho. Aquí ya tenemos 2 ríos, en el mundo hay 2 ríos que son sujetos de derechos. Aquí donde está el Hidroituango, se acaba el río Atrato fue declarado hace 2 años sujeto de derecho, ahora también logramos que otro río sea declarado sujeto de derecho. Entonces hoy vemos la generación que defienden los animales, etcétera. Esa sensibilidad a futuro necesitamos que hasta las poblaciones no humanas tengan derechos, y para eso se necesitan estas luchas como las de hace 200 años. Eso es, o sea, que en este programa de Diálogo La Cumbre Televisión, en el recorrido que hemos venido realizando en la ruta libertadora, no solamente hay que mirar al pasado, no, la memoria no hay que perderla, sino que hay que vivir este presente, porque la lucha continúa, y Diálogo La Cumbre Televisión, desde luego que también. Nuestro primer bicentenario. Ahora en el pantano de Vargas, acá con Amparo Moreno Restrepo, quien reside ya por cerca de 9 años en este bello entorno. Y conoce, ha venido estudiando, investigando, además con su propia versión, con su mirada, con una mirada sobre la independencia, sobre los 200 años que ahora se están celebrando, que se le ha hecho mucho boom
digamos, por las autoridades nacionales, departamentales, pero que llegando aquí al Pantano de Vargas nos gustaría conocer de Amparo Moreno Restrepo su enfoque, ¿sí?, acerca de si se ha logrado la independencia en este país o cuál es su pregunta y su respuesta. Muchas gracias, gracias. Pues lo más valioso que tenemos nosotros, los seres humanos, es la libertad. De hecho, podría decir que para llegar a ser un ser humano se requiere ser libre. De lo contrario, solo somos hombres, mujeres o personas. Personas que moldean la misma sociedad para seguir en su narcotizado diario vivir, que lo considero narcotizado porque estamos como enajenados, adormecidos. Entonces, viendo los resultados que tenemos en nuestro país en cuanto a salud, educación, progreso, ciencia, tecnología, el trato que estamos dando a nuestra naturaleza, a nuestros ancianos, a los jóvenes, dudo mucho, mi señor, que nuestro país conozca la libertad. No somos libres todavía. Y para eso tenemos un largo trecho, tenemos mucho por qué trabajar. Sé que el libertador, como bien dijo él, Jesucristo, el Quijote y yo somos grandes perdedores, creo. Discúlpeme usted si equivoco algunas de las palabras, pero es verdad. Creo que el sistema se aprovechó de lo que empecemos. El sistema aprovechó a Jesucristo y lo ha utilizado. El sistema aprovechó al Quijote y lo ha utilizado. El sistema aprovechó a Bolívar y lo ha utilizado. Discúlpenme todos, pero personalmente me considero engañada. Creo que ha sido un sofisma. Ahora, sí. El Pinocho en algún momento como que deseaba y le gustaba ser engañado. Sí, yo le comenté antes de esta grabación a usted que una de los símbolos de este café es Pinocho. Pinocho es una obra magnífica que han tergiversado un poco o al menos han reducido, pero jamás se pueden reducir las grandes obras. Creo que es un pecado leerse un resumen del Quijote o un resumen del Fausto, como muchas veces sucede, que a los chicos en el bachillerato les ponen a leer resúmenes con el agravante que luego las personas en su diario vivir no tienen tiempo para leer grandes obras y ya están conformes con que alguna vez las leyeron, pero no se comprenden. Usted no puede sintetizar el pensamiento de Goethe ni sintetizar el pensamiento de Cervantes, porque ¿cómo habría querido Cervantes que lo sintetizaran? Pero bien, para responder a su pregunta, entre Pinocho y nosotras, las personas, hay una gran analogía, hay una maravillosa analogía. ¿Por qué Pinocho? A Pinocho le gusta que le engañen, porque para despertar conciencia hay que buscar conocimiento, y el conocimiento requiere esfuerzo, y a la gente no le gusta esforzarse, le da pereza, pero tampoco es que a la gente le dé pereza, no, la enseñan a volverse perezosa. Y si hacemos una relación, un símil entre esa historia, digamos, y esa faceta de Pinocho con la realidad, podría decir que de pronto algunos historiadores, entre comillas, han dejado unas versiones que no son las vividas por nuestro pueblo. Claro, supongo que ha sido así. No me atrevería a decir quién ni cómo, porque tampoco he podido, no tiene uno tanto tiempo para leer tantas versiones. Y generalmente, o por lo menos yo, no soy de las personas que descubren las lecturas. Generalmente me sugieren lecturas. Tengo amigos, hijos, familiares que me dicen: Amparito, ya te leíste este libro. No porque ellos tampoco orienten mi pensamiento, no, pero eso demuestra cómo los seres humanos debemos unirnos
y ayudarnos unos a otros, porque unos ayudamos a pulir a otros. A los 200 años, Sí. a los 200 años de este bicentenario, se podría decir que hay que como encauzar una segunda independencia. Mi señor, la independencia no ha cesado jamás. Ajá. Habemos y hay muchas personas que se vuelven a veces incluso que los proscribe la misma sociedad, porque todo aquel que está adormecido cree que si uno les dice usted está equivocado, pues uno es enemigo del sistema, y pareciera que existe un anhelo de catalogar a las personas. Quien no piensa de una manera es de izquierda. Yo siempre insisto, no soy de izquierda ni de derecha, porque tengo la convicción de que la única revolución tiene que ser espiritual, una conciencia total de que yo no puedo poseerlo todo y que no debo ser egoísta, que todos los seres humanos necesitan salud, educación, alimento. Entonces, ese egoísmo que tienen algunas personas de querer tener mucho poder, pues es una tontería. Fíjese que eso le pasaba a Pinocho. Por desear tantas cosas, incluso todo lo perdía. La riqueza mayor que podemos nosotros tener es lo que llevamos en nuestro cerebro. Amparo. Sí, señor. No, pues para agradecerle esa reflexión que invita a toda la opinión de Diálogos La Cumbre Televisión a que hay diversas versiones, diversas miradas, que nunca nos quedemos con una sola, que acudamos a la consulta, a la investigación, a caminar, a andar, a leer, a releer, para que no solamente nos hagamos a nuestra propia idea de la historia, de la independencia, de los desarrollos de nuestro país, sino que tenemos que ser permanentemente protagonistas, porque el mundo está aún por recorrer. Le agradecemos inmensamente, Amparo, por estas palabras. A ustedes, mil gracias. Ha sido un placer. El plan de romper un florero y armar un tierrero para luego dar el grito de la independencia había sido todo un éxito. Pero la corona española no se iba a quedar así. Cuando Napoleón fracasó en su campaña y Fernando VII recuperó el trono de España, lo primero que hizo fue enviar a Pablo Morillo y al virrey Juan de Sámano a reconquistar América. Mientras tanto, los criollos no se ponían de acuerdo en cómo organizar la primera república. Había realistas y patriotas, y a su vez los patriotas se dividían entre centralistas y federalistas, y en medio de esa discordia llegó el contraataque español. Durante la reconquista murieron grandes personajes y los patriotas que sobrevivieron se fueron a resistir al Casanare, y también al mismo Casanare llegó Simón Bolívar. Su lucha por la independencia ya llevaba años. De hecho, él estaba en Londres en una misión diplomática cuando ocurrió el Grito de Independencia de 1810. Y fue en 1819 que unió fuerzas con Santander para liberar la Nueva Granada. Y sí, el 11 de junio, en medio del invierno y después de atravesar el vasto llano, Bolívar y Santander se reunieron en Tame, a orillas de la Cordillera Oriental. La idea era simple: formar un solo ejército patriota con más de 2.500 almas y atacar al poderoso ejército realista al mando del general José María Barreiro. El plan era lo complicado. Había que llegar al centro del país sin ser vistos. Y para ello, la única opción era una odisea: escalar la Cordillera Oriental hasta el páramo de Pisba a 3.500 metros de altura. Eso sí, antes de emprender el ascenso había que tomarse un puesto de vigilancia en las Termópilas de Paya, la primera victoria. Por supuesto, ni el ejército ni los caballos estaban acostumbrados a escalar montañas y muchos murieron en los peñascos. Pero el heroico plan funcionó y el 5 de julio la vanguardia patriota alcanzó el poblado de Socha. Por suerte no había realistas por ahí. En cambio, la gente de Tunja vino a recibirlos con comida, mantas, ropas y cuanto pudieron ofrecerles. Y después de un merecido descanso comenzaron las batallas. El 11 de julio a la salida de Gámeza ocurrió el primer choque.
Ambos ejércitos terminaron por replegarse, pero Barreiro notó la furia de los que antes llamaba andrajosos y empezó a defenderse de Bolívar, quien ganó la iniciativa a punta de astucia y conocimiento estratégico. Los patriotas avanzaron en Tasco, Beteitiva y Serinza. Cuando Barreiro vio que llegaban patriotas por el valle de Duitama, se sintió rodeado y el 17 de julio abandonó su cuartel en Tópaga para ir a pertrecharse en Paipa y tratar de prender alarmas en Santa Fe. La iniciativa estaba del lado de los patriotas y en la madrugada del 25 de julio, un día después del cumpleaños de Bolívar, el ejército patriota decidió lanzar el siguiente ataque. Sin embargo, cruzar el río Sogamoso en invierno no era fácil, y eso le dio tiempo a Barreiro de ubicar sus tropas en los terrenos más altos, los cerros del Picacho y el Cangrejo, desde donde se domina todo el pantano de Vargas. Los patriotas quedaron en desventaja entre el río y el ejército realista que los esperaba. Era una guerra a muerte. El combate del pantano empezó a las 10 de la mañana y fue el más sangriento. La infantería patriota con Santander al mando trató de tomarse el cerro del Picacho 4 veces, pero siempre debía retroceder hasta la quebrada de Varguitas. Al ver a su enemigo debilitado, Barreiro clavó la bandera española en el cerro y gritó: ¡Viva España! ¡Viva el rey de España! Y se lanzó a toda carga contra los patriotas. Bolívar dijo: se nos vino la caballería encima y se nos perdió la batalla. En esas apareció el coronel Juan José Rondón, un intrépido llanero seguido de 14 jinetes, y le dijo a Bolívar: mi general, ¿cómo vamos a perder si nosotros no hemos peleado? Y pidió una última oportunidad de atacar. Bolívar contestó: coronel Rondón, salve a usted la patria. Al oír eso, Rondón y sus hombres se transformaron en centauros y se lanzaron contra el escuadrón realista. Y esos 14 jinetes cambiaron el rumbo de la batalla decisiva en la campaña libertadora. Barreiro comprendió que estaba en desventaja y comenzó a retroceder por Sogamoso hacia Santa Fe. Pero Bolívar sabía que los realistas querían unir fuerzas con el virrey Sámano, así que en medio de la noche, sin prender ni una lumbre, partió hacia Tunja con la intención de cortarles el paso. Y llegó la mañana del 7 de agosto de 1819. Desde el Alto de San Lázaro, en Tunja, Bolívar y el jefe del Estado Mayor habían observado los movimientos del ejército realista. Bolívar se adelantó hasta el puente de Boyacá. Gracias a eso logró ubicarse mejor y esta vez dividió en dos a los realistas, que habían dejado una brecha entre el grueso del ejército y la vanguardia. A las 2 de la tarde, el desprevenido jefe de la vanguardia realista pensó que era un buen momento para almorzar, cuando por su espalda vio llegar a los primeros jinetes patriotas. Al principio creyó que era solo un puñado y quiso perseguirlos, pero pronto quedó asombrado. Entre la niebla vio aparecer la tropa patriota en formación de combate. Durante la batalla, Bolívar se ubicó en lo alto, en la Casa de Teja, para controlar los movimientos desde ahí. A las 3 de la tarde la pelea era intensa, pero los patriotas estaban comunicados entre sí, mientras que los realistas seguían divididos. El general Santander hizo retroceder a la vanguardia realista hasta el otro lado del puente de Boyacá, donde los patriotas los esperaban. Y aunque el grueso del ejército de Barreiro atacó, otra vez Rondón y sus lanceros embistieron sin miedo, de frente y por el centro. La victoria fue rápida y contundente. Barreiro fue arrestado y el ejército realista se dio por vencido. Así, a las 4 de la tarde del 7 de agosto de 1819 terminó la batalla, y con ella una travesía que abrió las puertas a la independencia de todo un continente. Celebremos la batalla de Boyacá recordando a todos aquellos hombres y mujeres que lucharon por nuestra libertad. Bueno, para la audiencia de Diálogos La Cumbre, ¿qué podríamos decir sobre la batalla de Boyacá? Pues es ahí donde se culmina toda una campaña de libertad de la Nueva Granada, enmarcada dentro de la gesta libertaria de los pueblos de América. Y el impacto es muy importante, se dice que de ahí surgieron muchas cosas. Empezó a hablarse de Boyacá porque antes se hablaba de la provincia de Tunja en la Nueva Granada. Entonces empezó a rescatarse el nombre de Boyacá, el cercado de las mantas, de las ruanas, porque es de un pueblo muisca, de un pueblo fundamentalmente de clima fresco. De otra parte, dice que impactó para libertar 5 naciones, pero realmente fueron como 21 naciones, no solo hispanoamericanas. Lo que se dio, guardadas las debidas proporciones, en 1917 hubo una revolución en octubre en Rusia y dijeron que había sido una revolución mundial. No, así como el caballo palomo es el caballo más conocido planetaria universalmente, allí de Santa Rosa Viterbo, el impacto fue tan impresionante que la revolución más grande que ha habido en el planeta es la que se dio y culminó
en estos dos sitios, en Vargas, en Pantano de Vargas y en Puente de Boyacá, el 7 de agosto. Las tropas todavía estaban bastante golpeadas, fatigadas. Por fortuna, Bolívar sabía las 14 estrategias de la guerra desde los tiempos de Licurgo, mejor que Napoleón Bonaparte, y utilizó bastante de inteligencia y contrainteligencia. El maestro Jaime Barbini, desde la dramaturgia, en 2010 aportó lo del Motoso Vargas, que era un borracho, pues, que tenía buenas relaciones con las tropas de Barreiro y tomaba con ellos, y también venía y tomaba con las tropas de Bolívar y con la dirigencia, con los generales, los comandantes, y entonces Bolívar los logró desinformar. Entonces, ubicados en Motavita, les tocó pasar por allá porque las tropas descansaron en Tunja los días anteriores. Ellos cruzaron por Motavita, Alto de San Lázaro, para bajar a la ruta de Samacá, la antigua ruta, y esa ruta tenían que vadearla para poder regresar hacia la capital, hacia Santa Fe. Entonces, exactamente donde es el río Teatinos, también río Boyacá, pues parece que fuera un puentecito pequeñito y era en madera, pero no se habla de puente, sino de un campo, porque siempre todo ese sector que se inunda de banderas por estas épocas, pues ahí fue donde se dio la batalla. Ya fue una batalla relativamente más fácil. Realmente las tropas patriotas no tenían tantos fusiles, como se dice, sino que Bolívar los despistó diciendo que a todos los que tuvieran azadones se armaran para que de Motavita los vieron que eran más de 2000 hombres, pero no tenían muchos fusiles. Ahí están los informes, los balances, los partes de guerra de qué fue lo que pasó allí. Aparte de Santander es quien dirige junto con Anzoátegui y Zuleta. Anzoátegui era un joven también, por eso hay un estado donde él nació en Venezuela que se llama el estado Anzoátegui. Él vino a morir en Bucaramanga, entre otras cosas. Y pues el impacto es tan grande en términos de lucha internacional, de lucha global por los derechos de los pueblos, que por ejemplo Lord Byron, un gran poeta británico, va a pelear a Grecia contra los turcos, y el barco con que peleó e invitó a luchar a ese pueblo en Creta, lo llamó el barco Simón Bolívar, y fue un barco emblemático hace 200 años. En toda Europa había plazas y parques principales que se llamaban Simón Bolívar. De moda se puso un sombrero, el Chapó Bolívar, que todo el mundo de Europa lo usaba, que era mejor que cualquier cosa de Bonaparte, de los íconos, de los emblemas, de los signos y símbolos que manejaba Bonaparte. Y para completar, cuando se iba a dar el primer centenario de la independencia, se me quiere ir el nombre del astrónomo francés que detectó una estrella, y desde entonces empezaron a llamarse alguna estrella, y hay una estrella, la primera que recibe el nombre de Bolívar, se me va el nombre, pero bueno, este autor Gerard Debreu, que hizo la biografía más sólida de Bolívar, dice que este astronauta francés le puso a una estrella el nombre de Bolívar. Entonces se cumple lo que Bolívar, la visión profunda, la intuición profunda que tuvo Bolívar de que había que equilibrar el universo, y por lo tanto podemos darnos por satisfechos nosotros los boyacenses, los de la provincia de Tuna, los herederos de los muiscas, los herederos de los comuneros, de que nuestros ancestros tuvieron la dignidad que muy pocos pueblos en el mundo han tenido para hacerse respetar, para luchar por la dignidad humana.
libertador Simón Bolívar llegó de los primeros al histórico pueblo de Ventaquemada y pasó revista en la plaza principal a los prisioneros con la prodigiosa retentiva que tenía, reconociendo entre ellos a Francisco Fernández Vignoni, el traidor de Puerto Cabello, en 1812. El pueblo, que se llamó Ventaquemada en el año 1776, según decreto dado por el virrey Manuel Antonio Flores, autorizó su fundación como parroquia, nombrando como primer párroco a Agustín Guevara. El mismo virrey, en 1777, erigió la parroquia en municipio, asignando al primer alcalde al señor Francisco Correa. Ventaquemada es célebre por las acciones guerreras que han ocurrido. La batalla del Arroyo de las Vueltas, en donde se enfrentaron el Zipa y el Saque, que llevó al triunfo de Quemanchatocha y la muerte de Nemequeme. En el Alto de la Virgen se enfrentaron los centralistas y los federalistas en 1812, culminando con la derrota de Nariño y las fuerzas de Cundinamarca. La casa histórica del cuartel general del Ejército Libertador, declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 1990. El Libertador pasó por Ventaquemada en 12 oportunidades, en tránsito hacia Santa Fe de Bogotá y de regreso al territorio granadino entre 1814 y 1826. En esta casa se firmó por parte del general Sublet el parte de victoria de la batalla de Boyacá el 8 de agosto de 1819. De ahí entonces que se destaca Ventaquemada por su participación y su estadía al Ejército Libertador, a Simón Bolívar en su tránsito y la firma de la victoria, como se ha dicho, el 8 de agosto de 1819, después de la batalla de Boyacá. Queremos agradecer a la audiencia de Diálogo La Cumbre Televisión en sus programas dedicados a la Ruta Libertadora por habernos dispensado como testigos de unos acontecimientos históricos que después de 200 años de su ocurrencia mantienen aún vigencia. A los valientes soldados, hombres y mujeres, algunos anónimos, comandados por Bolívar, Santander, Juan José Rondón, entre otros, no fueron inferiores al compromiso de lograr la primera independencia para Colombia. Anduvimos por 11 pueblos de los 25 de la Ruta Libertadora: Tópaga, Gámeza, Tasco, Corrales,
Floresta, Busbanzá, Tobacía, Santa Rosa de Viterbo, el Pantano de Vargas, el Puente de Boyacá y Ventaquemada. La historia de nuestros pueblos se debe conocer para no olvidar la memoria, como siempre tomándola en referencia para estar vigilantes y actuantes frente a nuevas dependencias que se pretendan instaurar. Al economista y docente universitario en Derechos Humanos Antonio Becerra, relator de estos programas, el reconocimiento por la ilustración y dominio del tema. A Ruth Reyes Castelblanco, por su tarea eficiente de grabación. A Holman Suárez por la edición, bajo la tutela de José Agudelo, y la dirección y presentación de este su servidor, Juvenal Nieves Herrera. Muchas gracias a todos ustedes. En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal.